buenas, ¿cómo estáis? Bueno, esta semana os traigo un vídeo que os dije que os iba a grabar sobre mi experiencia en terapia teniendo altas capacidades, porque muchas personas me preguntan y además se escucha mucho por ahí aquello de las dificultades de las personas con altas capacidades muchas veces para encajar con un psicólogo, con un terapeuta, para conectar, para sentirse comprendidos y sentir muchas veces que no les comprende a nivel profundo por esta falta de formación en altas capacidades. Así que lo primero que voy a hacer hoy es contarte mi experiencia personal como Sandra Medina y después pues voy a aportar algunas conclusiones / consejos que, reflexiones que quizá te puedan ayudar si estás en ese proceso de querer cambiar de terapeuta o de buscar uno y tienes ese miedo de volver a empezar o de empezar de cero con un terapeuta, ese miedo a no conectar, a que no funcione. Y sobre todo, pues espero que te sientas acompañado o acompañada con este vídeo. Pues bueno, con respecto a mi primera experiencia en terapia, ya te la conté en un vídeo anterior que es este, ya que fue durante ese proceso terapéutico que yo descubrí que tenía altas capacidades. Desde entonces, esa fue mi primera experiencia en terapia. He tenido 3 terapeutas diferentes y yo actualmente sigo en terapia. Y spoiler, no es especialista en altas capacidades, porque no es lo que yo necesito en este momento, pero sí que he estado con un especialista en altas capacidades. Empecemos por la primera terapia que hice. Pues bueno, como te contaba en este vídeo que te he mencionado, acudí por primera vez porque tenía un malestar muy grande que en ese momento yo asociaba con mi situación laboral, porque evidentemente no estaba bien en mi trabajo. Me sentía infravalorada y muy frustrada. El caso es que acudí con esta terapeuta, la que encontré en Instagram, hablando con una creadora de contenido que es pedagoga especialista en recursos humanos y hablaba un poco de nuestra relación con el trabajo. Me sentí identificada con algunas cuestiones, pedí cita con ella y en esa sesión me ayudó a tomar la decisión de dejar ese trabajo. Lo dejé y hasta ahí pues fue como, vale, ya he conseguido lo que necesitaba, que era dejar el trabajo. Estuve todo un verano muy perdida sin saber qué hacer, con una sensación de frustración, en fin, te lo contaba en este vídeo, y en septiembre decidí volver a escribirla para empezar de nuevo un proceso terapéutico. De ese proceso te hablo en el vídeo, así que no me voy a extender demasiado, pero el caso es que, descubrí en ese proceso yo por mí misma que tenía altas capacidades, se lo comuniqué a esta psicóloga que no tenía formación en altas capacidades, pero sí la suficiente empatía y capacidad de validación como para apoyarme cuando yo le dije: he descubierto que tengo altas capacidades, porque como comprenderéis yo tenía un miedo atroz y pensaba, me va a decir que estoy flipada, me va a decir que quién me creo o que dónde he encontrado eso o que yo qué sé. Pero todo lo contrario, me apoyó mucho en este aspecto y creo que esto es algo súper importante porque hay gente que me ha contado que se lo ha comentado a lo mejor a su psicólogo y a lo mejor es un psicólogo que está en contra de las etiquetas, cosa que comprendo y luego te lo voy a explicar cuando te cuente mi tercer proceso de terapia, pero en esta fase en la que tú te planteas hacerte una valoración para explorar esa parte de ti mismo, encontrarte con alguien que te diga eso no es importante, eso no es necesario, pues puede hacer que digas, ostras, pues no me voy a evaluar, y que te genere inseguridad sobre todo. Y ahora que te estoy contando esto, pues me di cuenta de que para mí fue muy importante recibir esa validación y ese apoyo, porque si no hubiera tenido ese apoyo que ella me proporcionó, pues no sé si habría sido tan rápida a la hora de solicitar cita para la evaluación, porque tardé como una semana desde que lo descubrí con aquella búsqueda en Google a través de analizar anécdotas de mi infancia en el colegio, hasta que busqué gabinetes que hicieran evaluaciones y me decidí a contactar. En fin, que con el autoconcepto tan erróneo que yo tenía de mí misma, la grandísima inseguridad, la bajísima autoestima que yo tenía en ese momento, que he tenido siempre, pero en ese momento sobre todo, no sé si me habría atrevido si no hubiese tenido ese apoyo y esa validación. Así que desde aquí, muchas gracias. El caso es que yo seguí, trabajando, ¿no?, en terapia. Fue como un intensivo de 10 sesiones, 10 semanas... Y luego a partir de ahí, pues volví a solicitar sesión cuando lo necesitaba. El caso es que de alguna manera, yo pasé por esa época en la que pasas todo por el filtro de las altas capacidades y parece que ese descubrimiento ya explica todo lo que te pasa en tu vida. Yo le di explicación a todo desde ahí, pero en ese momento no me daba cuenta de que había otras cosas que explicaban, asuntos míos emocionales que no era la alta capacidad intelectual. El caso es que llegó un momento en el que yo sentía que seguía estando mal y como que la terapia ya se había dado por finalizada y ya nos veíamos como en sesiones puntuales para gestionar cosas puntuales, pero como que yo sentía
que yo no estaba bien. De hecho, fue en esa época en la que yo me planteé tener doble excepcionalidad, que ya te lo he contado varias veces. Yo pasé por esa época por una evaluación de autismo y consulté un posible TDAH, porque yo estaba segura de que a mí me pasaba algo más. Tenía una susceptibilidad muy, muy, muy elevada, muy exagerada, a nivel sensorial, ruidos, luces, muy, muy exagerado. Tenía muchísima ansiedad, un estado de ánimo depresivo. Me costaba mucho levantarme de la cama, hacer cosas. Tenía como fatiga constante, estaba cansada todo el rato. Todo me costaba un mundo. Pero como era funcional dentro de todo lo que me costaba, y además sentía que era algo que llevaba arrastrando desde muchísimo tiempo, prácticamente durante toda mi vida, pero sobre todo en los últimos años, como cuando empiezas a estar mal, es como una cosa como constante que va cada vez a más, pero si valoras el camino que has pasado, te das cuenta de que siempre has estado mal, entre comillas. Hay una parte de ti que normaliza el malestar, porque para ti es algo común, pero al mismo tiempo dices, esto no puede ser normal, porque tú ves, te comparas y ves que la gente en general no es tan susceptible. El caso es que todo esto fue tras estuve escribiendo el libro y hablando con mi madre sobre mi infancia, que mi madre me ayudó mucho a escribir este libro. ¿Qué pasa? Que más allá de las cosas que hay escritas en el libro sobre mi infancia, hay asuntos familiares que no están escritos y que en ese momento se estaban removiendo muchísimo, pero yo no era consciente, es decir, no asociaba esas cosas que se estaban removiendo con mi estado de ánimo, porque nunca pensé que ciertas cosas me hubiesen podido afectar tanto, no era consciente de la realidad porque yo tenía la creencia que mi infancia había sido perfecta y feliz. Y en el libro te cuento todo esto, La alumna invisible, que está aquí, por si lo quieres leer, hablo un poco de toda esta cuestión. Pero bueno, el caso es que hubo un momento en el que yo pensaba que ese malestar que yo sentía, que con la terapia que estaba haciendo en ese momento no desaparecía o no sabía a lo mejor cómo comunicarlo o cómo abordarlo, pensé que sería el momento de contactar con un terapeuta especializado en altas capacidades, pensando que por ahí iría la cosa, ¿no? Que me sentiría más comprendida y que necesitaría integrar esa parte de mí misma. Pero yo ya es verdad que me estaba dando cuenta de que había unos problemas que ahora entiendo que tienen que ver pues con el apego, ¿no? Relacionales sobre todo, que no tenían que ver con las altas capacidades. Y fue ahí cuando coincidió que yo busqué información sobre el tema doble excepcionalidad, ya había pasado por la valoración de autismo, me di cuenta de que no iban los tiros por ahí para nada. Y entonces pensé que podría ser TDAH, pedí una segunda opinión en un gabinete que se llama Centro Ayalga, por si le queréis echar un vistazo. Y allí, pues bueno, me explicaron un poco con el informe por qué mi informe no daba indicios de doble excepcionalidad. Entonces ahí pues decidí solicitar terapia, en este caso presencial, ya que estaba en ese momento viviendo en Cantabria. Estuve en 3 sesiones y la primera la verdad que me ayudó muchísimo, bueno, y las 3 que tuve, porque me dio una explicación como más en profundidad de mi informe, más ajustado a lo que podía explicarse en mi caso. El caso es que me costó tomar este paso porque me costaba como dejar esta terapia que yo tenía y dar el paso de probar con un terapeuta especializado en altas capacidades para ver si iba por ahí la cosa, pero bueno, me decidí por esta cuestión de buscar una segunda opinión y ahí pues pensé, quizá necesito a alguien que me atienda en este plano de las altas capacidades, aunque de alguna manera yo sentía que eso lo tenía más o menos integrado y podía gestionarlo por mí misma. El caso es que ya pues en la segunda sesión surgieron estas cuestiones relacionales, le conté pues cómo me sentía en ese momento y él me habló pues de la terapia especializada en trauma y cuestiones de apego. Gestioné las cuestiones puntuales que tenía en ese momento porque fue una etapa muy muy complicada en la que necesitaba ese apoyo puntual y además presencial. Me vino muy bien aunque fuesen 3 sesiones y a raíz de ahí me compré los libros de Anabel González. Empecé por el de Las cicatrices no duelen, que os lo recomiendo muchísimo. No voy a entrar en el tema de hablar de la terapia EDMR, si tiene o no evidencia científica porque hay mucha controversia, pero en cualquier caso el libro es muy interesante y en general todos los libros de esta autora me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi proceso de terapia y en mi proceso de sanación del duelo y conmigo misma. Entonces, cuando volví a Madrid, pues otra vez fue como, vale, ahora voy a buscar un gabinete especializado en esto. Contacté con un gabinete, pero hubo una confusión en un email con un horario y este tipo de cosas, confusiones tontas, cuando estás empezando en un sitio nuevo con lo que cuesta, porque es una de las conclusiones de las que yo quería hablar y sobre todo una de las cosas que quiero transmitir es naturalizar que a veces hay que cambiar de terapeuta y no pasa nada, entendiendo que es
muy complicado, porque lo más complicado es dar ese primer paso de escribir a un terapeuta o escribir a un gabinete y solicitar esa primera cita. Es el paso más difícil. Entonces, como yo he pasado por ahí varias veces, sobre todo quería transmitir mi experiencia por ese motivo, para normalizar que a veces es normal no conectar con un terapeuta, a veces es normal sentir que una terapia pues ya no nos está ayudando y tenemos que buscar otra, que no tenemos que estar con el mismo terapeuta toda la vida, que no pasa nada y que hay que normalizarlo. Y ya os digo, entiendo lo que cuesta porque me ha pasado, porque como os comento, yo en ese momento pues contacté con un gabinete, hubo una confusión con el horario, no, pero me dijiste no sé qué, me dijiste no sé cuántos, y ya ahí directamente no respondí porque es como, un paso que cuesta tanto como es el de solicitar terapia, que ya empiece con una confusión de horario, para mi cabeza fue como, no, este gabinete no lo puedo elegir. Entonces, después de ver varios, porque mi intención inicial era que fuera presencial, porque mi primera terapia fue online, la segunda presencial, y pensé que en ese momento me vendría bien presencial, recurrí finalmente a un gabinete online, que es bastante conocido, se llama Somos Estupendas, os lo recomiendo muchísimo si no lo conocéis. Y bueno, con respecto a terapia online versus presencial, creo que depende muchísimo del momento, pero en cualquier caso la terapia online es igualmente efectiva que la presencial. Por ejemplo, a mí lo que me vino bien en Cantabria de hacer la presencial en este momento es que me quedé sola unos meses y me venía muy bien para salir de casa, tener contacto humano con personas, pero bueno, si ya tienes contacto humano con personas el resto del día, no pasa nada porque la terapia sea online. El caso es que contacté con este gabinete porque tienen un podcast en el que tienen pues varios episodios hablando de trauma, de apego, de este tipo de cosas, de heridas de la infancia y cosas así. Y pensé que era lo que yo necesitaba en ese momento. Además tenían un episodio de un podcast hablando sobre altas capacidades. Entonces pensé, no necesito ahora un experto en altas capacidades, necesito otra cosa, pero sí que me da seguridad el saber que están sensibilizados con respecto a la alta capacidad intelectual. Y es otra de las cosas que quería transmitir, que no por tener altas capacidades necesitamos un terapeuta especialista en eso, con que sea, como he dicho con la primera y en este caso con la que estoy ahora, conocedora del tema, empática y que sea capaz de entender que esa realidad existe, puede ser suficiente en algunos casos, a no ser que necesites otro tipo de acompañamiento, pero en este caso yo no necesitaba un especialista en altas capacidades, necesitaba un especialista en otros asuntos. Lo que me gustó de este gabinete es, como muchos otros grandes gabinetes, que tienen una psicóloga que solamente se dedica a las primeras citas. Es decir, tú contactas cita primero con una psicóloga que se encarga de las entrevistas iniciales, tú le cuentas lo que te pasa, lo que te sucede, lo que crees que necesitas, y entonces ella recoge toda esa información y te manda un listado de las profesionales del gabinete que están especializadas un poco en lo que tú crees y ella, por la entrevista que te ha hecho, considera que necesitas. Entonces, de todo ese listado de profesionales, tú eliges la que más te guste o la que te convenga, también por tema horarios y tal, que en ese caso, si tienes un horario flexible, pues mucho mejor porque tienes más oportunidades de elegir un poco la que más te guste o la que más te llame la atención. O sobre todo te pueden recomendar a más o más especializadas en lo que tú necesitas, porque a lo mejor la terapeuta que está especializada en lo que tú necesitas no tiene los mismos horarios que tú y tal. Entonces, bueno, en ese sentido la flexibilidad ayuda. En cualquier caso, pues eso, luego ya tú contactas con la psicóloga y a partir de ahí, pues online se van pidiendo las citas y se va comprando telemáticamente. La verdad es que es muy cómodo y yo estoy muy contenta. Por otra parte, con respecto a lo que te comentaba de las etiquetas, creo que es muy importante pues una profesional que tenga esta sensibilidad hacia este tipo de cosas y que te proporcione esta validación. Para mí es muy importante porque sé que hay otros psicólogos que son de decirte eso de las altas capacidades no existe, las etiquetas tal no sé qué no sé cuántos y que te dan ahí una disertación, lo cual no significa que tengan que explicártelo todo a través de etiquetas, porque otra cosa que yo quería comentar es que muchas veces se dice que las personas con altas capacidades en terapia necesitan muchas explicaciones teóricas o técnicas de las cosas. Yo en ese sentido discrepo un poco y considero que a veces puede ser contraproducente, precisamente porque tenemos esa tendencia a hiperracionalizar todo, incluidas las emociones. En este sentido yo estoy muy contenta con ese proceso y soy muy consciente de que yo a veces utilizo etiquetas y ella no refuerza el uso que yo hago de las etiquetas. Es decir, ella no las utiliza para hablar conmigo. Yo las utilizo porque me ayudan a entender lo que me pasa
pasa, pero ella no refuerza la explicación de las etiquetas. Y creo que eso es algo muy interesante, porque todo ese tipo de etiquetas nos pueden a veces sumir, pues bueno, en ese narcisismo, victimismo del que habla muchas veces Maribel Rodríguez y comentamos en la entrevista. Pero bueno, esto es una opinión personal, cada uno que necesite lo que necesite. Yo considero que yo soy muy de hiperracionalizar las cosas, de pensar, de buscar información en internet, pues esto es por esto, esta etiqueta, no sé qué, no sé cuántos nombres técnicos y cosas. Entonces, como esa parte ya la hago, que la terapia se centre en lo emocional, en las sensaciones, en lo que necesito, me ayuda muchísimo, porque si no estaría todo el rato tú. El caso es que en esta última terapia comencé en octubre de 2023, todavía continúo. Al principio fue semanal porque estaba pues muy mal con ese duelo del que yo hablo muchas veces y todavía me queda mucho proceso, pero la mejora es muy considerable. Y como el otro día iba con una amiga en el coche, la llevé, la acerqué a su terapeuta y le pregunté ¿qué tal te va con la terapia? Y le dije inmediatamente, bueno, me imagino que mal, pero bien, ¿no? Es esa sensación, yo creo que es de se está haciendo un buen trabajo, o por lo menos esa es la sensación que yo he tenido. Cuando dices, ¿qué tal la terapia? Súper bien, me siento fenomenal, pues bueno, la realidad es que muchas veces, dependiendo, esto depende mucho de la situación, del tipo de terapia, de las cosas que estés removiendo, muchas veces es hacer terapia no es agradable, no estás mejor inmediatamente, se ve a largo plazo. Como te digo, yo llevo 1 año y medio aquí. Los primeros meses de terapia fueron muy duros, aún todavía las sesiones son bastante intensas y tengo, como yo digo, 2 días en los que me quedo catatónica perdida a veces, porque es como si hubieses hecho 4 sesiones de CrossFit seguidas, te deja totalmente exhausta, a veces ciertas sesiones que tienen una profundidad emocional muy grande, pero luego a largo plazo la mejora es considerable. Ya os digo que yo llevo 1 año y medio y claro, lo comparo con el principio, soy capaz de visualizar todo el proceso, que por otra parte los procesos no son lineales, ¿vale? La cosa es un poco así, ¿vale? Pero no cambiaría por nada del mundo el haber empezado. O sea, para mí ha sido un antes y un después en mi vida. En general, el descubrimiento de las altas capacidades que me llevó a terapia y al mismo tiempo las altas capacidades me han llevado a indagar cosas que he trabajado en terapia, ¿no? Es más, todo lo que he trabajado y el cambio para mí ha sido un antes y un después en mi vida. Mi sensación es como si yo hubiese estado toda mi vida antes de todo esto viviendo en automático y ahora puedo ser consciente de todo, de estar más en el presente, que es una cosa que siempre me ha costado mucho, porque siempre he tenido como la preocupación aquí en la cabeza y hoy todavía me sigue pasando en ocasiones, pero ahora como ya sé lo que es estar bien, pues tengo con qué comparar y los días en los que estoy peor y vuelvo como a esa sensación un poco de estado de ánimo depresivo, de rumiación, de preocupación constante, me doy cuenta. En fin, ya sabéis que yo hablo mucho del duelo, de descubrir tus altas capacidades de adulto, que para mí no tiene que ver tanto con la alta capacidad intelectual como tal, sino con remover otras cuestiones relacionales de cómo te sentías cuando eras niño, y en mi caso ha sido muy intenso porque hay muchas cosas que yo no tenía integradas, de las que no era consciente, cosas que no me había permitido sentir precisamente por hiperracionalizar, y ha sido un proceso muy duro, de verdad muy duro, pero ha sido necesario para poder pasar página y seguir adelante, y estoy muy satisfecha y orgullosa de mi proceso, de mi progreso y sobre todo pues de la persona que soy hoy y de la que sé que voy a ser, porque como digo yo todavía no he terminado, todavía quedan cosas que sanar, pero ya es muy diferente. Y bueno, vamos ya con esas conclusiones. En primer lugar, como he dicho antes, normalizar el hecho de cambiar de psicólogo. Es muy desagradable y muy duro, yo lo sé, lo entiendo, pero creo que hay que normalizarlo y naturalizarlo, que no pasa nada por cambiar, que te entiendo porque además el paso más difícil es el de pedir ayuda, es el de decir necesito terapia. Ese paso, ese pequeño paso aparentemente insignificante de escribir a un terapeuta, de escribir a un gabinete, es el más difícil, y tener que hacerlo varias veces es cansado porque además te preguntas, ¿funcionará esta vez? ¿Funcionará esta vez? Pues en ese sentido, para mí, yo lo que quiero transmitir es normalizar que puedes empezar un proceso de terapia, puede no funcionar y no pasa nada, porque vas a tener muchísimas opciones. O sea, es que opciones hay así, muchísimas. Y no es necesario como cerrarte a un terapeuta. En ese sentido, gabinetes como el que te he dicho de Somos
estupendas, pueden ser muy interesantes si te cuesta mucho todavía este proceso de cambio, porque lo que tienen este tipo de gabinetes es que tú puedes contactar pues con esa psicóloga que hace la primera entrevista o con lo que es el gabinete en general, secretaría o lo que sea, para decir, mira, no estoy a gusto con mi terapeuta, me gustaría probar con otro, y dentro del mismo gabinete. Y ya no está esa parte personal de cómo le digo a mi terapeuta que ya no quiero terapia, que esto es una cosa con la que me he encontrado muchas veces, que me lo han dicho muchas personas. Y otra cosa que quería transmitir es que este tema de no encajar con un psicólogo, sentir que no conectas, sentir que llevas muchos años de terapia, que esto hay mucha gente que le pasa, muchos años y que no avanzas, le pasa a mucha gente, no solo a personas con altas capacidades. Yo conozco muchas personas que no tienen altas capacidades que también han pasado por esto, por no conectar con un terapeuta, por haber probado varios y que no les haya funcionado, y muchas veces podemos tardar hasta dar con lo que necesitamos, pero por varios motivos, y no tiene por qué ser solo por incompetencia del terapeuta, que muchas veces no lo es. En mi caso yo he pasado por varios terapeutas, todos han tenido su función en cada momento, todos me han ayudado con la información que yo tenía de mí misma y yo les he dado en cada momento, que esa es la parte más importante, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de lo que nos pasa y muchas veces el terapeuta puede ser pues, capaz de ver lo que hay más allá, ¿no? Pero juega y cuenta con la información que nosotros le damos en ese momento. Entonces la información que yo tengo ahora de mí misma, si yo empezara una nueva terapia, no sería la misma que yo tenía hace 3 años cuando empecé con la primera terapeuta. Por otra parte, las altas capacidades no lo son todo en nuestra vida, aunque cada caso es muy particular. Conozco personas a las que le ha pasado pues lo contrario que a mí, ¿no? Que vienen a lo mejor de terapia para el trauma y por el camino descubren sus altas capacidades y dicen, voy a probar con un terapeuta especialista en altas capacidades porque siento que es lo que necesito. Y a mí, sin embargo, me ayudó al revés, porque yo siento que la parte de integrar mis altas capacidades la he podido gestionar yo sola. Sin embargo, a lo mejor hay personas que necesitan integrar esta parte o que necesitan sentirse comprendidas en ese sentido. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho el compartir mi experiencia en redes, el escribir sobre ello, a mí me ha ayudado a integrar esa parte de altas capacidades y no siento que yo necesite una terapia especializada en eso. Por otra parte, y en relación con esto, no siempre es necesario hacer terapia, como digo. Si yo hubiese tenido solo el tema de descubrir mis altas capacidades, a lo mejor no habría necesitado terapia, a lo mejor haber escrito y haberme escrito con personas por redes sociales o por YouTube o haber compartido mi experiencia me habría ayudado a gestionarlo y a integrar esa parte de mí misma. O a lo mejor en 3 o 4 sesiones ya está, lo habría integrado y punto. Yo he necesitado terapia por otros motivos, aunque son las altas capacidades las que me han llevado a descubrir esos otros motivos, es decir, que al final todo está relacionado, pero digamos que a nivel especialidad no siento que yo haya necesitado apoyo en ese sentido, aunque nunca está de más, pero como digo, no siempre es necesario hacer terapia, igual que no siempre se pasa un duelo cuando descubres tus capacidades de adulto, pero porque esto tiene mucho que ver con tus circunstancias, con tu entorno, con tu personalidad, con las situaciones que hayas vivido, etc. No obstante, y esto ya es la última reflexión que quería lanzar, sí que creo que es necesario, muy necesario, que se forme a los profesionales en altas capacidades, es decir, que los psicólogos conozcan esta realidad y estén mínimamente formados, porque puede llegarte un paciente que tenga altas capacidades aunque tú seas especialista en otra cosa, y por lo menos entender un poco mínimamente o por encima lo que puede suponer. También puede ser interesante a nivel, pues, comparar un poco, ¿no? Y también la experiencia de saber que tienes un paciente con altas capacidades, pues te puede ayudar a entender un poco, oye, qué diferencias veo a lo mejor con otros pacientes, que tanto en la entrevista con Maribel Rodríguez como en la entrevista con Miguel de la Vega sobre trauma complejo, ambos comentaban que los pacientes con altas capacidades pues tienen una gran capacidad como pacientes para ir gestionando ese proceso terapéutico, porque tienes más herramientas, más recursos cognitivos, unos recursos cognitivos más ricos para resolver ciertas situaciones a nivel emocional. Pero también a la inversa puede ser más difícil a lo mejor llevar a estos pacientes, a lo mejor la forma de pensamiento o la forma de expresar puede ser más complicada, y aquí para mí hay una metáfora que creo que lo explica muy bien. Y además era algo que Maribel Rodríguez comentaba especialmente, y era el tema de que una persona con altas capacidades puede crearse un lío de la leche, ¿no? Para generar herramientas de supervivencia cuando son pequeños, pero luego al mismo tiempo tienen más capacidad para resolverlas. Y para mí la metáfora es la siguiente, o el símil, no sé qué es. Es como si yo en mi infancia, para sobrevivir emocionalmente a las circunstancias que tenía, me hubiese hecho un nudo marinero perfectamente atado que nadie es capaz de desatar para poder sobrevivir, que a lo mejor otra persona que no tiene altas
capacidades se habría hecho un nudito que luego enseguida se habría soltado, pero yo me hice un buen nudo. ¿Qué pasa? Que claro, luego llega la etapa adulta y para deshacer ese nudo, pues te las tienes que ver, ¿no? Es un nudo muy difícil de deshacer, pero al mismo tiempo tú tienes las herramientas y la capacidad para deshacerlo. Igual que otra persona a lo mejor le costaría mucho más desatar un nudo de tal calibre, pero al mismo tiempo no habría sido capaz de fabricar un nudo tan fuerte como para sobrevivir de la misma manera en esas circunstancias. No sé si me explico. El caso es que creo que también es importante entender, por ejemplo, cómo una persona con altas capacidades puede enmascarar por una, a lo mejor, capacidad para funcionar cuando está mal, enmascarar su verdadero malestar, porque yo siento que he estado muy muy mal y de alguna manera no se ha notado. Y ni siquiera yo misma he notado lo mal que estoy, porque he sido muy funcional para el malestar tan grande que tenía. Es decir, una excesiva funcionalidad que puede tapar los problemas puede dificultar el proceso terapéutico y al mismo tiempo esa complejidad intelectual pues es importante entenderla. En ocasiones puede ser interesante poder seguirla, pero ya digo que en las cuestiones emocionales para mí no es necesaria esa hiperracionalización. En fin, hasta aquí mi experiencia, mis reflexiones, mis conclusiones. Espero que te haya ayudado muchísimo este vídeo. Espero también que si hay algún terapeuta que lo ha visto y siente que le ha ayudado, que me lo diga también en comentarios. Contadme vuestra experiencia y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.